que bueno, nos ha dejado por lo menos para lo que viene expectativas en las Leonas, Sí. que es muy importante, en el básquet también, y ahora que recuerda así rápido algún otro deporte, pero El vóley. El vóley, El vóley, exactamente. cierto. Los deportes de equipo no generan satisfacciones en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la verdad que estábamos bastante de capa caída y se ve que en los lugares donde hay algún trabajo, en las Leonas ya evidentemente hay que creer que es un fenómeno que está bien trabajado desde hace mucho tiempo, Sin dudas. que hay gente idónea, que ha hecho las cosas bien, que puede pasar un momento de recambio o determinadas situaciones como Río 2016, pero después en todas las Olimpiadas del 2000 para acá están en el podio, están en la definición, bueno, y evidentemente aparte tienen esta cuestión de que cuando llegan los partidos decisivos vemos una cuestión como la de anoche, que la verdad fue fabulosa. Después escuchamos las declaraciones del técnico y entonces entendés por qué pueden haber ganado, porque realmente a mí me parecen interesantísimas y me parece que trascienden el deporte. Me parece que hay gente que entiende lo que hace y entiende algunas cuestiones. Uh-huh. En estos deportes hay gente que sabe muchísimo, gente argentina me refiero. Sí. Es decir, hay cosas que hay que observar, vos ves, uno no entiende lo suficiente como para emitir un juicio, sabe los pergaminos que por ejemplo tiene el técnico de la selección de vóley masculino que ganó todo lo que te propongas en Brasil con el Sada Cruzeiro, pero después vos ves que el tipo hace un cambio, hace entrar un único jugador y ese jugador hace el bloqueo que nos da el punto decisivo de un set y después hace otro cambio y ese jugador hace el punto decisivo del partido y lo ves absolutamente tranquilo al tipo llevando una cuestión complicadísima porque era muy difícil, porque era a matar o morir, o sea, si perdías te ibas y te das cuenta que hay un trabajo de maduración, que no es una cuestión loca de una circunstancia, y la verdad que a mí me parece que esa gente, a mí que lo ve Hernández a los minutos del partido, uno escucha y le diga a los jugadores, muchachos, no es el juego de las estrellas, y que después tiene que sentar en el banco una estrella como Campazzo y lo sienta un buen número de minutos porque la cuestión no iba por ahí, la verdad que me gusta. Me parece que es lo interesante de todo esto, me parece que es lo que puede dejar una huella y después los jugadores entienden y los jugadores se esfuerzan y los jugadores se han entrenado y cuando llega el momento decisivo contra grandes potencias, contra el equipo local, vos ves que hay un trabajo. Van a decir esfuerzo hacen todos, pero bueno, son circunstancias, pero por eso cuando vos perdurás en el tiempo y cuando ya hay una generación como fue la generación dorada, bueno, vos ves que después los resultados son los lógicos. En la Argentina no tenemos infraestructura, no tenemos inversión. Casi todas las federaciones deportivas que conozco se pelean, los dirigentes están todos peleados, lo que hacen es pelear todo el tiempo, están flojos de papeles, se hacen juicios unos con otros. Entonces, esto es lo que te puede suceder. Si te suceden otras cosas es porque hay esfuerzos individuales o porque hay trabajos puntuales bien hechos. El resto de la cuestión fluye como tiene que fluir, no es novedad. Vos no podés hacer, cuando vos mirás la pista de atletismo y resulta que termina de ganar un italiano en salto en alto y un italiano llega y se choca al italiano que viene de 100 metros y se encuentran los dos campeones, claro, después lees y hay una política a largo plazo de atletismo en Italia, han habilitado una cantidad adecuada de centros de alto rendimiento deportivo en distintas regiones de Italia, han invertido, han hecho un trabajo a largo plazo, y eso te puede fallar en algunas circunstancias porque el deporte tiene momentos, son personas, hay cosas que salen bien y hay cosas que salen mal, pero a largo plazo se nota. Uh-huh. Fer, hablando se nota, se ve la mano dirigencial, se ve la mano de técnicos sabios, que repito, Argentina los tiene. Claro.
Argentina los tiene, porque vos ves al técnico de los Pumas y efectivamente comprende lo que sucede y entiende el fenómeno más allá de ganar un partido, de que la pelota pique bien o pique mal, o que un jugador en un momento, bueno, haga un tackle alto y esto lo deje afuera de un partido. Esas son circunstancias deportivas, pero el trabajo se nota, el esfuerzo se ve y la continuidad en años se ve. Las Leonas ya no son una casualidad de Vanina Oneto y otras que venían antes, y de Cachito Vigil y de... Claro. Bueno, llegamos a esto y se produce el recambio, Claro. y una chica de 18 años hace un gol en cuartos de final. Entonces vos decís, bueno, evidentemente acá hay algunos principios, hay algunos valores que se van transmitiendo, y después habla el director técnico, y a mi entender es una maravilla. Fer, Y recién termina el partido, no es que prepara un discurso para... No, recién termina el partido, el tipo está transpirado, está fervoroso, acaba de arengar a su tropa, y sin embargo habla de la gente que espera el colectivo en Virreyes, y habla del personal de la salud, y habla de cuestiones que te hacen pensar que es un señor que la tiene muy clara. Fer, Y que la cosa, para que esto mejore, la cosa tiene que transitar por alguno de esos lugares. Fer, en este punto me quería quedar, ¿no? Que vos hacías referencia de largo plazo, algo que por allí parece, salvo la excepción que es Gallardo en el fútbol argentino, lo traslado al fútbol porque los argentinos por allí somos muy futboleros, ¿no? Y en esto que vos marcás de Cachito Vigil, alguien que hace mucho tiempo que viene trabajando con las Leonas, que inclusive a muchas de las Leonas consagradas, él prácticamente las descubrió, tuvo un tiempo con el hockey masculino, acomodó algunas cosas, volvió el femenino, y es como una consulta permanente que va y viene, y arma y ha hecho escuela. ¿Por ahí se podría o no pensar algo así en el fútbol argentino? Tal vez a nivel selecciones o lo que sea. Mira, el fútbol argentino tiene enfermedades muy endémicas, yo veo muy difíciles de resolver. Honestamente creo que es muy difícil. El fútbol produce como una excepción porque tenemos a Messi y a Maradona. Claro. Entonces, la Argentina ganó un mundial en el que fue local y ganó el mundial que le dio Maradona. Y hizo una epopeya gigantesca en Italia 90, con un estudioso como Bilardo y con un jugador como Maradona. Claro. Sucede que tiene una crisis dirigencial fuertísima. Y además el fútbol está muy tentado para irse siempre al exterior. No es que el resto de los deportes no, porque los basquetbolistas, la mayoría juega afuera, o en la NBA, o en la ACB, en la Liga de Europa, o en el torneo de España, o el torneo de Italia, o distintos lugares del mundo donde son requeridos los jugadores. Y sucede lo mismo con el vóley. Están afuera, pero el problema del fútbol es muy fuerte. Hay muchos intereses en juego, hay una mezcla muy muy fuerte de situaciones. La AFA, es decir, criticamos mucho a Grondona, cualquier momento lo vamos a extrañar. El fútbol sigue siendo el que votó 38-38. Sí. El fútbol no le cuesta muchísimo encontrar una salida, y ahora mismo está dirimiendo una cuestión judicial, pero no es la única federación. En cualquier federación que entren van a encontrar discrepancias, todo, y escuchás deportistas que del lugar en que están, desde Japón, te cuentan el periplo que tuvieron que hacer y qué es lo que les sucedió, y ahora en atletismo que iban a ir a un mundial y la federación decide, o la confederación de atletismo decide que a ese mundial no se va, y ves en las redes los deportistas lamentándose. La verdad que no hay infraestructura, no hay dirigentes. Nosotros ponemos la expectativa porque nos encanta sentarnos frente al televisor y ver la bandera nuestra y ver gente pero la verdad que suena aislado. Debería haber otra inversión y debería comprenderse el largo plazo. Claro. Uno no es cuestión acá de entrar a puntualizar. Alguna vez podremos ver lo que fue la política deportiva de algunos gobiernos y ver cómo terminan en denuncias judiciales, cómo terminan en cualquier cosa, y algunas de ellas me las ha tocado vivir personalmente. Las situaciones cuando estaba en la Universidad de La Punta y se estaba creando el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, de manera que uno conoce más o menos de cerca cómo es esto. Entonces, es como
el tema es la expectativa. Ahora viene Qatar en el fútbol. ¿Vos? Sí. No, vamos a salir campeones del mundo. Ojalá, pero no sé si tenemos grandes fundamentos para esta expectativa. No lo sé. Claro. Como tenés al mejor del mundo, siempre te reservás Un poquito más. esa cuota, y el fútbol argentino tiene una tradición y siempre pensás, pero bueno, digo, no es producto de un trabajo que uno vea, cambiamos de técnico y no hay que mirar a Alemania, no, acá al lado Tavares es el técnico de la selección de Uruguay hace no sé cuánto tiempo. Sí. Y siguen y hacen un trabajo continuo y les va mejor y les va peor, pero no pierden 3 partidos y cambian el técnico. O viene otra dirigencia que quiere no sé qué cosa y cambia el técnico. Claro. No sucede. Después vamos al Juego Olímpico y el técnico pide jugadores y no se los dan, y el club le da un jugador y dice que habló y el técnico no lo puso. Medio berreta, La verdad que es complicado. Ser dirigente en cualquier cosa es difícil, y ser dirigente deportivo es muy difícil. Hay mucha competencia, hay que atender el deporte de base, el deporte escuela, el deporte de alto rendimiento. Hay que tener políticas claras para que después se note en las pistas, en las canchas, en todos lados. Si no, son arrestos individuales o cuestiones muy puntuales, como pueden ser las leonas y los leones en el hockey, que evidentemente han entendido algo distinto, o la generación dorada. Y vuelvo a decir, no es que falte gente, acá lo tenemos a Velasco, tenemos a quien era director de los Pumas, que son gente que tenés a Bielsa, que te independientemente de lo que opines de lo que hacen en la cancha, pero te sentás a hablar y conocen en profundidad el deporte, de la práctica deportiva, de lo que habría que hacer, de lo que es hacer un plan a largo plazo, de lo que es un recambio juvenil, todo eso, y lo saben, y es un placer escucharlos, pero bueno, acá estamos, o sea... Sí, acá estamos intentando todavía, o creemos por lo menos, que nos van a salvar desde lo dirigencial, y en realidad... No, eso no va a pasar. Nos terminan salvando los deportistas, ¿no? Siempre termina sucediendo eso. Pero bueno, en algunos casos, como que los que nombró Fer, nos ha pasado. No digo de los técnicos, hablo de lo más arriba de los técnicos. Y bueno, ojalá que en algún momento podamos hablar de una realidad deportiva en la Argentina. Yo miraba recién, por ejemplo, el atletismo femenino 5.000 metros final, ni siquiera un sudamericano. ¿No? Es increíble. Uno entiende que también hay para algunos deportes donde en algunos sectores del mundo son más fuertes que en otros, pero la verdad que hay en deportes donde, no digo solo Argentina, ¿no? Pero ni figuramos. Pero da la impresión que en muchos lugares algunos sectores se evolucionaron y Argentina y Latinoamérica descendieron de una manera abismal. Sí. Lo hablábamos el otro día, cuando vos tenés crisis tan profundas te cuesta invertir en deporte. Claro, sí. No vamos a entrar acá en una cuestión política, que algún día entraremos sin ningún inconveniente, pero por algo el deporte cubano ocupó en el mundo el lugar que ocupó. Sí, creo que porque más allá de lo que vos opines de la revolución y lo que quieras decir, había un trabajo en deporte, había maestros del deporte. Hay una cubana. Sigue habiendo grandes maestros de deporte en Cuba. Sí. Y eso se nota. Sí. Se notó durante muchísimo tiempo. No voy a decir que una chica de Venezuela hizo el récord de salto en largo, porque bueno, puede que sea excepcional. Hay que ver. Yo vi el centro de deportes chavista, les aclaro que tuve la oportunidad de ir a Venezuela, me llevó el ajedrez con Ubencio Blanco y había un trabajo en deportes, se los aseguro, y no estoy defendiendo ni un régimen ni otro, es otra conversación. No, sin duda. Pero hay que trabajar. No vamos acá a empezar a señalar a uno u otro porque va a parecer ideología, pero vos tenés que ver a quién tuviste de secretario de deporte, tenés que ver las denuncias que tiene, un señor que vendía piletas de natación desde la subsecretaría de deportes. Bueno, es complicado. Sí. Es complicado. Sí. Así es muy complicado. Fer, te agradecemos como siempre. Nos va a quedar el espacio para hablar en el cierre de la semana un poco acerca de cómo se vienen desarrollando la campaña electoral, o por lo menos los movimientos que se están haciendo. Va a estar Bullrich. Sí. Va a estar en Mendoza hoy. Sí, hoy va a estar cerquita acá. Va a estar por acá por Mendoza.
por San Luis ni asoma. No, no creo que se aparezca por acá. No va a ser ni siquiera como hacía Carrió, que por lo menos cuando iba a Mendoza pasaba a comer por lo de la Charo Domeniconi y decía que le interesaba mucho la política de San Luis. Sí. No. Por lo menos podría hacer eso. No hay almuerzo ni cena, nada. No le gustó ningún plato, no le gustó ningún plato. No le gustó, no tiene quien le cocine, no es como la Charo Domeniconi que le cocinaba a Lilita Carrió, entonces Lilita paraba un rato en la casa y ahí nos pontificaba y nos explicaba todo lo que teníamos que hacer en San Luis. Lo que pasa es que no hay pro en San Luis, ya no sabemos quién es el representante, entonces, ¿dónde se va a quedar? Claro, también. No sabe quién es. No Si tiene quién es así. el del pro, no hay nadie. Bueno, o hay algunos que sí. Depende. Pero los que se sacaron foto, pero hay si gente que se fuera con la sacó gente de foto Juntos con... por el Cambio se le complicaría porque el PRO no estaría. Claro, Bueno, por eso. Pero hay gente que se sacó foto con Bullrich. Sí, un montón de gente sacó de foto. todas maneras, mejor que no venga. No, seguro. Pero digo, si te sacas una foto, Si es- uno si es quiere por- decir que hay amistad, afinidad, algo. Si es por foto, mirá. Humo. Si es por foto, mirá, déjalo ahí. Abrazo. Ya nos vamos a sacar Sí. una nosotros tres por las dudas y Decí vamos a subir a las redes. y que nos juntamos a comer. Claro. Un abrazo, Fer. Abrazo grande, muchas gracias. Abrazo, Fer. Gracias.